Bueno, les damos un cordial saludo a todos nuestros oyentes de esta su emisora Buscuenti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es miércoles 2 de diciembre del 2020. Continuando con nuestra programación habitual, pues bueno, tengo el gusto de presentar nuestro segmento Salud Integral Hoy. Lo dirige la doctora Rosaura Chávez con un invitado de esos de gala que ella sabe traer. Pero bueno, dejamos que sea ella quien lo presente. Doctora Rosaura, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Jorge? Efectivamente, un invitado de gala, una vez más. Eh, un, Tengo la fortuna de incluso poderle llamar amigo, que tú sabes que eso es especial. Muy querido para mí, compañero de trabajo, colega en la policlínica donde yo laboro. Hace casualmente hoy recibí un pin especial por tener 15 años en esa institución. ¡Wow! Me sentí muy contenta, Wow. muy contenta. Tal vez algunas personas dicen, pero si 15 años no es nada, si 15 años es bastante. Unidos a los de México, ya son como 20 en esto de la anestesiología. Y realmente hoy para mí es un día muy especial por ese motivo, porque me siento muy bendecida y me siento más bendecida de contar con los colegas que siempre me ayudan, que siempre son amigos, unos personales, otros institucionales, pero en este caso un amigo personal muy querido, el doctor Eliezer Arosemena Vence. Él es neurooftalmólogo, te puedo decir, el único neurooftalmólogo en Centroamérica y aquí en Panamá. Así es de que estamos de lujo. Él hizo todo lo que es su medicina general y especialidad aquí en Panamá y en la Universidad de Emory, en el Emory Hospital, que pertenece a la Universidad de Atlanta City. Ahí fue donde hizo neurooftalmología. Así es de que imagínate nuestro invitado, Jorge, de lujo. Así es. Bueno, de todas maneras que, a ver, todos los invitados que usted trae acá son de lujo y pues haciendo una referencia a esos 15 años de ese PIN, sí, tiene mucho que ver que pues yo creo que 15 años representan tanto que por eso es que se lo celebran a una mujer cuando está cumpliendo 15 años, ¿no? Es algo, una trayectoria buena. Exacto. Yo andaba hoy buscando mis chambelanes para bailar mis 15 primaveras. Pero es que debió haber avisado con anterioridad, doctora Rosa, ahora estábamos disponibles todos. Okay. Pues entonces el doctor Eliezer nos va a hablar hoy de un tema bastante común. Elegimos este tema, aunque con él, Dios mío, tenemos tantos temas de qué hablar, sobre todo de su subespecialidad, pero ese va a ser un platillo muy fuerte que vamos a tener, si Dios quiere, después. Pero vamos a hablar de un tema que es bastante común, que es lo con lo que la gente realmente más identifica al oftalmólogo después de cierta edad, y son las cataratas. Así es de que sin más, doctor Eliezer, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un placer, un honor verdaderamente tenerlo aquí. Sí, para mí también es un placer. Estoy muy contento de estar con ustedes aquí en este grupo y para poder compartir con la población mi conocimiento acerca de los temas distintos de oftalmología. Hoy vamos a hablar acerca de las cataratas, ¿no? Es algo bastante común. La población general usualmente ocurre en las personas de edad avanzada, aunque esto no necesariamente siempre es así. Usualmente la persona cuando tiene alrededor de 60 años empiezan a notar una disminución de la visión lejos y cerca, y esa disminución de la visión se debe a opacificación del cristalino. Porque ¿qué es la catarata? La catarata es que dentro del ojo todos tenemos un lente que en la juventud y en la niñez ese lente está claro. Al ir avanzando la edad, ese lente se va tornando duro y opaco, y eso hace que sea difícil para el ojo, los músculos que están dentro del ojo, enfocar las cosas que están en las posiciones cercanas usualmente, y posteriormente al ir avanzando las cataratas, la lejana. Esto no se puede considerar como una enfermedad en sí, sino que es parte del proceso del envejecimiento, parte del proceso del avance de la edad.
Asimismo, como todos vamos a tener canas, arrugas, asimismo todos vamos a tener cataratas. Solo que asimismo, como hay gente que tiene 70, 80 años y tienen poquitas canas, y otros a los 40 como yo que ya tienen bastantes canas, eso varía según la persona. Asimismo, la catarata, hay gente que la hace más joven y otros tienen 90 años y no tienen catarata. Por eso se escucha mucho de personas que dicen, no, mi abuelo o mi tío tenía 90 y tantos años y él veía clarito, podían saltar una aguja. Pero eso se debe a que la persona, por su genética, por su constitución, hizo catarata más tarde o no hizo, porque su genética indicaba que va a ser a una edad mucho más avanzada. Hay ciertas cosas que pueden hacer que se acelere el proceso. Por ejemplo, si uno toma mucho sol, si uno no lleva una dieta adecuada con bajo nivel de antioxidantes, vitaminas, como la vitamina de la C, la vitamina E, si uno no come una dieta buena en esas sustancias, el estrés oxidativo en el cuerpo hace que el proceso de envejecimiento en general en el cuerpo sea más rápido. Y ese proceso en el ojo se ve en la catarata, en uno de los puntos que estamos, es el principal que estamos tratando hoy, pero en otras cosas también. Pero la catarata avanza más rápido si no tenemos una alimentación adecuada, si tomamos mucho sol, o por ejemplo, si tenemos otras enfermedades en el cuerpo sistémicas como la diabetes, que pueden generar que el cristalino se torne opaco más rápido. No sé si tienes alguna pregunta, que veo como que me querías preguntar algo. Mira, casualmente es precisamente estas cosas que acabas de mencionar y eso era lo que mucha gente se pregunta siempre, Eliezer. ¿Tiene que ver mi dieta? Ya sabemos que la edad tiene que ver. Muchas gentes incluso, como dices tú, pues nos hemos quedado asombrados y no sé si has visto esto con más frecuencia, que cada vez son más jóvenes las personas que presentan esta alteración. No sé si es así. Sí, es así y pienso yo que tiene que ver con los cambios del estilo de vida y la alimentación, que antes la gente llevaba una dieta más saludable, ahora hay mucha comida procesada, bajo nivel de vitaminas, bajo nivel de fibra y todo eso hace que los procesos de absorción en el intestino no sean los mejores y genera que el envejecimiento en general en el cuerpo se acelere. También el nivel de estrés que vivimos ahora hace que las hormonas en el cuerpo no sean igual que en una persona que está tranquila y eso al cortisol hace que acelere también el proceso del envejecimiento. Por lo tanto, también se genera más rápido la catarata. También hay que notar que ahora las personas toman ciertos tipos de medicamentos que no existían en el pasado que hacen que las cataratas se acelera el proceso. Por ejemplo, antes no se usaban mucho corticoides para ciertas enfermedades y ahora, por ejemplo, los pacientes que tienen problemas reumatológicos, que prácticamente eso antes no se veía, o los pacientes que tienen procesos de asma, enfermedades inflamatorias, usan corticoides y eso hace que a edades muy tempranas, 30 y tantos, 40 y tantos años, tengan entonces una catarata que ya requiera un proceso de una cirugía. Perfectamente, sí. Así es como nosotros teníamos esa percepción también, porque bueno, tengo el placer de acompañarte ya desde hace muchos años en estas cirugías y eso es lo que realmente hemos notado, ¿sí? La otra cuestión que me gustaría que nuestros cibernautas y radioescuchas supieran es cómo es que te llegan estos pacientes. ¿Cuál es el síntoma? ¿Cuál es todo lo que tú encuentras cuando estos pacientes llegan? Usualmente son pacientes que han ido a cambiar sus lentes con el optometrista y el optometrista dice que les nota que ya no corrigen igual que antes con los lentes, o sea, no llegan ya al 25. Y por eso el optometrista le dice, vaya mejor con el oftalmólogo porque puede ser muchas cosas que esté pasando. Puede ser que tenga catarata, puede ser que tenga glaucoma, puede ser que tenga otra enfermedad en el ojo que no se haya dado un problema en la retina. Mejor vaya con el oftalmólogo. Usualmente, la mayor parte de las veces es catarata.
Las cataratas al principio se pueden manejar con lentes, cuando llega una buena visión con el lente, pero ya llega el momento en que ni siquiera con el lente se logra ver claro. En ese caso es necesario entonces hacer un procedimiento quirúrgico para entonces extraer ese lente que está opaco y en lugar de ese lente colocar otro que es un lente artificial como una prótesis, podría decirse, que va a hacer la labor del cristalino de cada persona, y así como todos tenemos diferentes medidas de guantes, medidas de zapatos, asimismo todos tenemos distintas medidas del lente dentro del ojo. Por eso hay que hacer medidas del lente que corresponde para cada persona antes de hacer el procedimiento. Así que es un proceso que, eso lleva su proceso. Para lograr llegar a la cirugía, tiene que estar bien controlado de sus enfermedades sistémicas si las tiene, tiene que tener su presión arterial bien, su glicemia bien, hemoglobina glicosilada bien, y entonces pasar al proceso ese del ultrasonido, el cálculo del lente, para entonces ir a la cirugía. La cirugía es algo bastante inocuo en realidad porque se hace con anestesia local y algo de sedación para que el paciente ni siquiera recuerde qué fue lo que pasó durante el procedimiento, aunque usualmente eso no es molesto para la persona, pero para que no, para comodidad. Pero la anestesia es local, es un procedimiento ambulatorio, el paciente se va para su casa el mismo día, e incluso al día siguiente la gran parte de los pacientes están viendo claro y notan un gran cambio en su estilo de vida. Y en realidad se han hecho estudios acerca de cuál es la cirugía en general en el cuerpo que mejor o que tiene un impacto más grande en el estilo de vida de la gente. Y se llegó al hallazgo de que la cirugía de catarata es la que más impacto tiene sobre el estilo de vida o la calidad de vida de las personas, porque llegan de un momento que ni siquiera podían valerse por sí mismos a movilizarse, a hacer sus cosas, poder leer, poder escribir, cosas que si está muy avanzada la catarata no podían. Doctora Rosaura, el micrófono está apagado. Listo. Y correcto lo que dices, porque en lo personal, aunque no es catarata, pero te voy a decir que eso que hablas acerca de la calidad de vida es verdad, porque los pacientes refieren, incluso en muchas ocasiones recién salidos de la cirugía, que empiezan a ver mejor, o sea, la cara de felicidad, la cara de wow que esos pacientes tienen, porque todo está, o todo obviamente está yendo a mejor. Sí, y lo Y hemos visto, perdón, disculpa que te interrumpa, lo no, hemos está visto bien. incluso pacientes que se operan un ojo y ya a la semana o al día siguiente incluso de haberse operado ya dice, ¿y cuándo vamos al otro? Porque notan que es un cambio muy grande respecto a lo que estaban padeciendo. E incluso otros que se operan, que dicen, no, este es mi peor ojo, el otro, con el otro yo veo bien. Y cuando se operan la catarata del ojo que estaba peor, el ojo que supuestamente era el bueno, para ellos se convierte en un ojo que no funciona. Y ya quieren entrarle de una vez a la cirugía del otro ojo. Y es eso, ¿no? El cambio en la calidad de su visión, el cambio en la calidad de las cosas que pueden hacer, las limitaciones que tenían, eso es una barrera que se quita con una cirugía que, aunque es un procedimiento quirúrgico que tienes que hacer una preparación y tienes que someterte a que te estén tocando el ojo, te estén cortando, te estén haciendo algo, no molesta tanto y tu cambio en la vida es impresionante. Impresionante. Así es, y así mismo lo describen. Hemos tenido oportunidad de estar cerca de pacientes después de un par de semanas, como dices tú, y hablan de esto, ¿no? Maravilloso. Entonces, es muy importante que nuestra gente que nos está escuchando sepa que esto es como lo dices tú, llegar a la cirugía no es así, no. La cirugía es la meta, ya lo final, y lo mejor de todo es que esta cirugía resuelve ya totalmente, ¿no? No es una cirugía que va a mejorar un poco, nada, resuelve, entra dentro del ojo, porque esa es la duda que muchos
tienen, entra dentro del ojo ese lente del que tú estás hablando, porque muchos de ellos piensan que es un lente que hay que comprar que va afuera. No, no. Eso me gustaría que les explicaras. Sí, ese es un lente que hay distintas técnicas que se usan para la cirugía. Existían antes, cuando estamos hablando de los años 70, los años 60. En esos momentos la cirugía estaba en un proceso de desarrollo. Incluso ni siquiera se ponían lentes dentro del ojo, sino que lo que se hacía era que se operaba al paciente, se sacaba el cristalino y se dejaban sin lente. Incluso se tenían que quedar hospitalizados hasta por periodos de un mes en el hospital, dentro del hospital, acostados sin poderte mover, porque en ese momento no existía siquiera sutura lo suficientemente delgada para suturar el ojo. Después vino avances en la cirugía. Ya el ojo se abría bastante, pero se colocaba el lente. Entonces el paciente ya salía viendo bastante. Lo que pasa es que en ese momento, como esa era una herida muy grande, generaba mucha distorsión posterior a la cicatrización. Entonces se fueron desarrollando nuevas técnicas. Las técnicas, entonces llegó el momento que se hacía una herida bastante pequeña, alrededor de unos 6 milímetros, estamos hablando de prácticamente nada, que para el ojo es bastante, pero 6 milímetros, a través de esa herida se saca la catarata, se mete el lente y no es ni siquiera necesario coger un punto, porque la herida trabaja con forma de válvula. Entonces no entra nada ni sale nada. Y ahora la cirugía, lo más avanzado, sería lo que la gente le llama láser, que es la facomulsificación, que es a través de una herida pequeñita de 2.1 milímetros, o sea, menos de 3 milímetros. A través de esa herida se introduce un aparato que es parecido a un lápiz. La punta del lápiz vibra y eso disuelve la catarata a través de esa herida tan pequeña. Y a través de esa misma herida se mete el lente doblado y ya prácticamente el paciente se recupera de la cirugía en una semana. Esto es un cambio total de hace 40, 50 años a lo que se hace ahora. Esta en realidad es una de las especialidades, la oftalmología, que ha tenido más avance en las técnicas quirúrgicas en los últimos tiempos. Y esto hace que la calidad de la visión del paciente más la recuperación del paciente sea mucho más rápida. Por ejemplo, esta herida de 2 milímetros, imagínate, eso ni siquiera se siente nada, el ojo no se inflama, ni siquiera hay que inyectar el ojo para poner la anestesia, o sea, con gotitas simplemente se puede hacer la cirugía. O sea, es una cosa maravillosa. Lo que las pacientes quieren es un medicamento de forma de gotas o pastillas que te lo puedas poner y por ahora no existe. Esperemos, porque esa es la pregunta a veces que hacen. Y no hay ninguna gotita que yo me pueda poner. No, por ahora no hay nada que se pueda hacer. Es que eso es una opacidad que está allí. Eso hay que quitarlo porque si no se quita, vas a seguir tapado en la visión. Es como que tuvieras un paño delante del ojo, ¿no? Si le pones gotitas al paño no va a hacer nada. El paño hay que quitarlo. Así que ese es el truco de la cirugía, ¿no? Sí hay que abrir, la herida es sumamente pequeña. O sea, la que se hace ahora grande es de 6 milímetros, o sea que no es nada. Y usualmente los pacientes, la mayor parte de los pacientes ni siquiera sienten nada los días siguientes, si acaso una sensación de que hay algo dentro del ojo pequeñito, pero eso va pasando con los días. Y la dicha o el regocijo de los pacientes al sentir que ven más, eso lo hace olvidarse de todos los demás, que son cosas mínimas. Claro, si estamos hablando prácticamente del sentido, pues vamos a decir que más importante, porque tú puedes de repente, y ahora que está de moda, perder el olfato, perder el gusto, incluso ya un poco perder nuestra audición, pero realmente lo conflictivo que se vuelve la vida al estar perdiendo paulatinamente la visión. Y entonces imagínate qué maravilla que de repente tú puedas volver a ver tan claramente como años atrás, pues eso realmente es algo muy, muy grande. Bueno, lo que falta es Jorge, que Jorge siempre nos tiene preguntas muy interesantes, Jorge. Sí,
Bueno, buenas tardes, doctor. Y sí, tengo unas dudas, pero esas dudas, bueno, yo creo que voy a aprovechar esas consultas personales. Ah, perfecto. A la orden, a la orden. A ver, Dispare, lo que dispare. tenga. O sea, que tiene que disparar ahí, doctor, pero bueno. Hay una cirugía que se le hace a uno que no es las cataratas, que realmente es como cuando está perdiendo visión o que está también opaco, pero no es denominado cataratas. ¿Cuál es esa cirugía que... Okay. Hay cirugías que son para pacientes que tienen, por ejemplo, miopía o astigmatismo o hipermetropía, que son cirugías que se hacen en la parte anterior del ojo que se llama la córnea, que es el lente transparente que está delante del ojo. Allí se hace con un láser, se quema parte de la córnea para moldear la forma para que la imagen se proyecte en la posición que debe ser atrás en la retina. Eso genera mejoría en el paciente en el momento, pero usualmente con el tiempo trae otras complicaciones que son cosas pequeñas, pero trae otros problemas. Por ejemplo, como eso quema la superficie, genera a la larga, a largo plazo, puede generar problemas de resequedad o problemas de superficie del ojo. Y también con el tiempo puede generar regresión. ¿Por qué? Porque el ojo él sigue cambiando a medida que uno va avanzando en edad o va avanzando el tiempo. Entonces, ese procedimiento, esa cirugía, mejora para el momento que está y un poco más en el tiempo. Pero llega el momento que eventualmente hay que hacer otras cosas y cuando haya que hacerlas, por ejemplo, hacer la cirugía de catarata complica un poquito más el proceso de hacer la cirugía de catarata y el proceso del cálculo del lente cuando va a ponerse dentro del ojo. Pero sí, eso son cirugías de láser. Doctor, y entonces, si ese es el caso, ¿por qué no se hace en sí la de catarata, ya sabiendo que esa otra es regresiva, que va a tener como más complicación por esa capa que queda tan delgada? ¿Por qué no irse a ese segundo paso en vez de iniciar por digamos, como por el El más fácil? problema es, o sea, el detalle es que la cirugía, la primera, que es con láser, no penetra dentro del ojo. Entonces, es como un paliativo en el momento de que te ayuda y se prefiere hacer porque no tienes que abrir el ojo, pero se podría hacer e incluso existe una técnica que se le llama facorefractiva, que es se acelera la cirugía de catarata, aunque no tengas, se saca el cristalino y se te pone un lente que te va a funcionar como si se hiciera la cirugía del láser o si tuvieras un lente de aro fuera. Entonces te mejora el proceso. Eso se llama cirugía facorefractiva. Eso se puede hacer también. Ok, ¿qué garantía o cuánto tiempo garantizan una cirugía, por ejemplo, en el caso de la que es láser? La cirugía para catarata, se refiere. No, la que es la inicial que le hacen con láser, no para Esto cortar. es variable, pero dura unos cuantos años. No podría decir exacto porque depende de la persona. Hay personas que le dura 20 años, hay otros que en 5 años ya requieren nuevo retoque. Depende de la persona, pero no es permanente. ¿Y qué tan debilitado queda esa capa para una segunda cirugía? También depende de entre personas, porque hay el grosor de la córnea varía según las personas. Hay algunos que tienen, lo promedio es que mida 550 micras, pero hay gente que tiene 600, hay gente que tiene 400 y tanto. Entonces varía dependiendo de la persona. Si tienes una córnea gruesa, se puede hacer varias veces. Si tienes una córnea delgada, incluso ni una sola vez se puede hacer, pero todas esas evaluaciones se hacen antes de hacer el procedimiento. Ok, pues yo he escuchado también que después de que hacen esa primera cirugía con láser, ya digamos, es casi que imposible hacer la de cataratas. ¿Es eso cierto? No tanto así, pero sí genera bastante problema para el cálculo del lente, porque las máquinas están calibradas para personas que no han tenido ese tipo de cirugía. Aunque ahora últimamente han salido fórmulas especiales que se usan para calcular el lente en personas que han tenido previamente cirugías de láser y es bastante seguro
y bastante, o sea, bastante preciso el resultado del lente, del cálculo del lente, y la persona queda viendo bastante bien, 20/20. Ok, en esta cirugía de la de las cataratas, ¿tiene el mismo riesgo o los mismos cuidados que la del láser regular o es un poco más conflictiva o más delicada? Sí, requiere más cuidado que la del láser esta que hablamos de la superficie del ojo. ¿Por qué? Porque como una penetra dentro del ojo y la otra no, la del láser es mucho más superficial y la persona se recupera prácticamente en 1 o 2 días. Y como no penetra el ojo, el riesgo de infección dentro del ojo es bastante bajo. Pero en la catarata tú estás abriendo el ojo y hay peligro de que las bacterias entren a través de esa herida y haya un proceso de contaminación. Por lo tanto, los cuidados que hay que tener y los medicamentos que hay que usar para una cirugía de catarata son diferentes a los que se toman, por ejemplo, en una cirugía de láser. En la cirugía de catarata hay que usar antibióticos, hay que usar antiinflamatorios un poco más fuertes y hay que usar algo de medicamento en gotas para dolor, porque si no, la persona le va a molestar, ¿no? Me imagino que el tiempo de recuperación también varía mucho, ¿no? El tiempo de recuperación varía. En la cirugía del láser, como le dije, en 1 o 2 días ya la persona está prácticamente normal. Y con la catarata, sí, ya una semana ya para sentirse que ya está normal. Pero incluso así debe seguir cuidándose estricto. Ok, doctor Eliezer, antes escuchábamos mucho de oftalmología. Ahora ya vemos el término neurooftalmología. ¿Qué significa? Sí. La oftalmología es la especialidad madre. Y dentro de la oftalmología hay varias subespecialidades, varias ramas. Una de esas ramas es la neurooftalmología. La neurooftalmología se encarga de las enfermedades del sistema nervioso que tienen que ver con la visión, con las pupilas y con los movimientos de los ojos. Entonces, yo me subespecialicé en eso, pero yo primero soy oftalmólogo y puedo ver todas las patologías del ojo. Ok. Eh, Otra pregunta que también tiene que ver mucho con lo de las cataratas. Pueden decir que esas cataratas pueden aparecer a los 40 o 50 años, dependiendo. Pero más o menos, ¿hasta qué edad son operables esas cataratas? Pues, Las ¿no? cataratas siempre son operables, siempre y cuando la persona no tenga otras patologías sistémicas que le impidan llegar al salón de operaciones. Pero si existe una persona de 100 años que no tiene ninguna enfermedad, le haces los exámenes, todo sale bien, le haces exámenes de sangre, todo bien, examen del corazón, todo bien, va al geriatra o medicina interna y le dan el visto bueno de cirugía, el paciente puede pasar a hacerse el procedimiento sin ningún problema. Algo que le podamos decir a una persona como una especie de consejo, ¿cómo se puede evitar las cataratas? Nos va a llegar por medio de la edad, sí, pero yo creo que tienen que haber otras situaciones por las cuales nosotros empujamos o avanzamos en esa situación de las cataratas. Sí, como hablamos al principio, existen ciertas cosas que son factores de riesgo para desarrollar catarata más temprano. Por ejemplo, el no llevar una vida saludable o no llevar una dieta saludable, ya que la catarata es un tejido que es más que todo proteína. Si no tenemos una dieta alta en antioxidantes, esa proteína se va a oxidar y al oxidarse es que empieza el proceso de lo de la catarata, que se pone opaco el lente. Entonces debemos evitar el sol, la luz ultravioleta también. Debemos usar lentes con protección ultravioleta cada vez que salimos para evitar que esos rayos generen también desnaturalización de la proteína y que se genere entonces la catarata más rápido. Eso principalmente serían los 2 consejos que yo le daría a la gente para evitar que la catarata se desarrolle más rápido de lo que genéticamente tenemos predisposición. Ok, doctor, mi última pregunta. Yo siempre le quito el micrófono a la doctora Rosaura, entonces me da pena. Sí. ¿Qué riesgos podemos correr si no operamos las cataratas pronto, lo más rápido que se pueda? La catarata en sí, en la mayor parte del curso del proceso, no produce más nada que sea visión borrosa.
la catarata va a ir avanzando hasta que va a llegar un proceso de que prácticamente solo percibimos la luz. O sea que si está la oscuridad o si estamos en un lugar que hay luz. Después va a llegar un proceso en el cual la catarata va a generar entonces problemas. La catarata puede, una de dos cosas, ella se puede desviar a que las proteínas dentro del cristalino se empiezan a destruir y ese cristalino se empieza a hinchar. Eso le quita espacio al ojo dentro por donde drena el líquido y se sube la presión en el ojo, da mucho dolor y pierde la circulación en el nervio del ojo en la parte de atrás y se pierde entonces visión que aunque te operes no vuelve a ser igual. La otra opción es que la catarata se empiece a licuar, se empieza a disolver y eso se empieza a salir y tapa igualmente los drenajes del líquido del ojo y genera también aumento de presión y genera daño en el nervio, igual que la otra, y puede provocar la ceguera, que no es reversible. Entonces, es importante no dejar que eso avance tanto. Si ya un médico le está diciendo que ya está en el momento que debe hacerlo, lo mejor es hacerlo cuando se le indica. Bueno, doctor Eliezer, muchas gracias porque yo creo que ya he hecho un montón de consultas gratis hoy acá. Ya nos debe 2 bandejas paisa. Sí, sí, ya. Así es, pero no se preocupe que yo se las envío por fax. Como no, acá la espero. Bueno, la Rosaura, ya le cedo el micrófono. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, pues realmente, doctor Eliezer, estamos de verdad muy agradecidos con usted. Jorge siempre le da el toque especial al programa porque, Jorge, porque las preguntas siempre tienen mucho que ver con lo que realmente la gente quiere saber. Entonces te agradezco la intervención siempre, no te preocupes por quitarme el micrófono, no hay problema. Y estamos aquí comprometiendo al doctor Eliezer porque la pregunta que tú le hiciste es muy, muy interesante. ¿Qué hace un neurooftalmólogo? Y máximo, el único que tenemos en Centro y Suramérica, bueno, Centroamérica, Panamá. Y lo estamos comprometiendo porque nos encantaría que nos acompañara y nos hablara acerca de lo que es su subespecialidad. Más por lo pronto, pues nos gustaría que nos dijera en dónde lo pueden encontrar nuestros cibernautas y radioescuchas. Okay. Para contactarse conmigo, pueden hacerlo. Yo no tengo una página de Facebook o una página de Instagram. Ahí está como mi nombre, Eliezer Arosemena, Eliezer con C, Arosemena con S. Allí me pueden localizar para comunicarse ya sea con la clínica y poder ver qué se puede hacer respecto a su caso. Ahí mismo en la página esa están los teléfonos de la clínica, está la dirección, así que pienso que es lo más fácil para que se ubiquen en Facebook o Instagram. Ahí me pueden buscar el nombre Eliezer Arosemena, doctor Eliezer Arosemena. Allí me van a localizar fácilmente. Perfecto. Ahora, de verdad es cierto, ahora todo es mucho más fácil desde ese lugar, ¿no? Y las Pues, herramientas de la tecnología es lo máximo. sí, en buenas manos. Sí, porque si no, trae problemas también. En buenas manos y para algo constructivo como este. De verdad, muchísimas gracias, doctora Arosemena. Le bendecimos mucho, siempre le amamos, le honramos mucho y gracias por acompañarnos definitivamente. Igual. Jorge, muchas gracias por cedernos el espacio, Jorge. Gracias. Muchas gracias, doctora Rosaura, ¿verdad? Por su interés en dar a conocer estos servicios, al doctor Eliezer por compartir su tiempo con nosotros, porque yo sé que ese tiempo no es barato, ese tiempo cuesta, pero yo creo que es lo que Dios siempre nos pone, esos dones y talentos que Él nos da, es para que los demos a conocer y yo creo que ahí es donde está el obrar bien para poder vivir bien. Muchas gracias, doctor Eliezer. Y para todos nuestros oyentes, muchas gracias también. Y bueno, ya saben dónde localizarlo, en Facebook o Instagram, como doctor Eliezer Arosemena, y ahí van a tener la información necesaria para cada una de las situaciones por las cuales ustedes estén circulando en este momento. Así es que les damos muchas gracias. Y bueno, los invitamos para nuestro próximo segmento Salud Integral, hoy, miércoles 6:15 de la tarde. Así que allí los esperamos. Feliz tarde. Gracias.